En este video vamos a agregar sonidos y música a nuestro juego. PopoChew clasifica el audio en 4 categorías: música, efectos de sonido, voces y sonidos de interfaz gráfica. Y para cada sonido crea un audio queue, que no es más que un archivo de recurso. Lo primero que haremos será agregar un efecto de sonido para cuando el personaje agarre el carrito de juguete. Este mismo efecto de sonido se reproducirá cuando se seleccione dicho objeto en el inventario. Haremos clic en la fila de la prop del carrito de juguete para que PopoChew nos muestre su carpeta en el panel File System y a esta copiaremos nuestro archivo de sonido. Si abrimos la pestaña Audio veremos que PopoChew clasificó el archivo recién copiado como un efecto de sonido. Esto se debe a que está nombrado con el prefijo SFX _. Para cada categoría hay un prefijo que hará que PopoChew clasifique el audio queue en dicha categoría. MX para la música, SFX para los efectos de sonido, VO para las voces de los personajes y UI para los sonidos de interfaz gráfica. Si hacemos clic en la fila del audio queue recién creado, PopoChew abrirá el recurso para que podamos editar sus propiedades. Podemos usar el botón play que aparece en la misma fila para escuchar el archivo con las modificaciones hechas a cualquiera de esas propiedades. Si por ejemplo definimos unos valores en la propiedad RN de pitch, que significa random pitch, y luego hacemos clic en play, podremos escuchar cómo aplica valores aleatorios al pitch en cada reproducción. Para que nuestro carrito de juguete suene al ser agarrado, abriremos el script de la prop del carrito de juguete y añadiremos una línea de código antes de agregarlo al inventario, en la que usaremos el método play del singleton A, al que pasaremos como parámetro el nombre del audio queue que queremos reproducir. Este será el mismo que aparece en la fila respectiva de dicho audio queue, en este caso SFX Toy Car. Al ejecutar el juego y hacer clic en el carrito de juguete, podremos escuchar cómo suena al momento de entrar en el inventario. Para que nuestro carrito de juguete suene cuando lo seleccionemos en el inventario, iremos a la pestaña Main de PopoChew y abriremos el script de dicho objeto de inventario. En el método onInteract, el comportamiento por defecto hace que al hacer clic en el objeto del inventario, este se convierta en el objeto activo. Así que agregaremos nuestra línea de código después de la línea de código que llama al método onInteract de la clase padre. En este caso usaremos el método playNoBlock del singleton A, ya que no vamos a reproducir el sonido dentro de un e.run, o sea, dentro de una cola de instrucciones. Siempre que vayamos a reproducir un archivo de audio fuera de un e.run, tendremos que usar los métodos cuyo nombre lleva noBlock. Más adelante veremos más ejemplos de esto. Para acelerar esta prueba, podemos usar el botón de menú en la fila del objeto de inventario para seleccionar la opción Start With. Esto hará que nuestro personaje ya inicie con el carrito de juguete en el inventario. Al ejecutar el juego y seleccionar el carrito de juguete en el inventario, podremos escuchar cómo suena. Ahora agregaremos voces a nuestros personajes empezando por GotYou. En la pestaña Main de PopoChew podemos usar el botón de escena para abrir la escena de nuestro personaje y seleccionarlo en el File System. Allí crearemos una carpeta para poner los archivos de audio y copiaremos los 3 archivos de voz que ya tenemos preparados. Podrán ver que PopoChew muestra una barra de progreso cuando se importan archivos de sonido, y como los archivos importados inician por VO, PopoChew los clasificará dentro de la categoría de voces. Para que esto suene cada vez que GotYou hable, agregaremos un elemento a la propiedad Voices del personaje. Esto hará que PopoChew cree un diccionario en el cual podremos definir una emoción y los archivos de sonido a reproducir para esta. En un video posterior mostraremos esto de las emociones en detalle. Como aún no estamos usando emociones en nuestras líneas de diálogo, dejaremos el campo Emotion en blanco para que se reproduzcan estos archivos por defecto. En el campo Queue pondremos VO GotYou y en el campo Variations pondremos 3. Con esto, al momento de reproducir, PopoChew tomará lo que hemos escrito en el campo Queue, o sea, VO GotYou, y agregará un underscore seguido por un número de 2 dígitos del 1 al 3. Si ejecutamos el juego podremos escuchar que cuando GotYou hable, PopoChew reproducirá aleatoriamente uno de los 3 archivos de voz del personaje. Podemos repetir el proceso para darle voz a Popsy. Ahora, al ejecutar el juego, escucharemos las voces de ambos personajes. Para terminar, le pondremos música al juego. En la carpeta de la habitación 101 crearemos una nueva llamada audio y allí copiaremos el archivo de la música. Veremos que aparece dentro de la categoría de música en la pestaña audio.
Haremos clic en la fila que se acaba de crear y marcaremos la casilla loop, pues queremos que la música se repita. En el volumen pondremos -16. Podemos hacer clic en el botón play para escuchar cómo sonará la música dentro del juego. Para reproducir el archivo abriremos el script de la habitación 101 con el botón de script en la pestaña main de PopoChio y en el método onRoomEntered que se ejecuta antes de que se haga el fade en la habitación, reemplazaremos la línea de código de la plantilla por una llamada al método playMusicNoBlock del singleton A. Una vez más, recordemos que los métodos que terminan en noBlock los usaremos cuando no estemos pasando instrucciones en un e.ron. Como segundo parámetro podemos pasar un número para que PopoChio aplique un efecto de fade in al momento de reproducir el archivo. En este caso será de 3 segundos. Si ejecutamos el juego, podremos escuchar que durante 3 segundos el volumen de la música va aumentando progresivamente hasta llegar al volumen final. Cuando agreguemos archivos de audio a nuestro proyecto sin uno de los prefijos mencionados, podremos verlos en la categoría Not Assigned de la pestaña Audio en el panel de PopoChio. Podemos asignarlos a una categoría válida con el menú de opciones en la fila de cada archivo. Y eso es todo. En los próximos videos aprenderemos a cargar y guardar el estado del juego, a usar más de un fotograma en las props, a agregar animaciones a los personajes y muchas otras cosas que se pueden hacer con PopoChio. Si quieres saber más acerca de lo que se puede hacer con el audio, puedes leer la documentación. Los enlaces están en la descripción.